Bienvenidos a esta segunda parte del curso. En esta parte vamos a ver acerca de los sistemas de información geográfica más conocidos como SIG o también como GIS, que es Geographic Information System por sus siglas en el inglés. En esta parte vamos a ver de qué se trata, cómo funcionan, cómo se crean los datos, cómo se representan estos datos, ya que precisamente nosotros vamos a utilizar los sistemas de información geográfica para el monitoreo de las vías terrestres. Entonces, es posible que algunos ya conozcan este tema, manejen estos conceptos y es más, ya utilicen estas herramientas en su trabajo. Pero también es posible que alguno de los participantes o alguna de las personas que ve el curso o este video no conozca o recién esté escuchando el término o conozca muy poco acerca del tema. El objetivo de esta parte del curso es precisamente dar estos conocimientos y estos conceptos que van a ser muy importantes para nosotros. Bueno, sin más, pasemos a desarrollar esta parte del curso. ¿Qué son los sistemas de información geográfica SIG? Bien, se puede definir a los sistemas de información geográfica como una serie de elementos conexos, como por ejemplo un software, un hardware, usuarios, datos, que es importante, y el análisis, que nos permiten integrar, almacenar, editar, analizar y mostrar información. Normalmente estamos acostumbrados o posiblemente manejamos con más frecuencia la información por intermedio de texto, ¿no? Cuando leemos un párrafo de algún texto, estamos informándonos, estamos extrayendo información para nosotros referente a un tema específico. Lo mismo que cuando miramos unas tablas de Excel, unas tablas de tabulaciones, igualmente estamos viendo información en sus columnas y en sus filas. O cuando miramos gráficos estadísticos de barras, de tortas, también estamos extrayendo información de forma directa mediante esos gráficos. Los sistemas de información geográfica son otra forma de manejar estos datos y precisamente de representarlos por intermedio de mapas, a los cuales nosotros podemos hacer consultas interactivas para poder consultar al programa y que éste nos brinde la información que estamos solicitando referente a algún tema. Bien, acá podemos observar algunas de las aplicaciones que tiene los sistemas de información geográfica en la actualidad. Por ejemplo, en el tema de gestión de tierras, por intermedio de los sistemas de información geográfica, se puede tener un control de las tierras en un determinado municipio, en una determinada región, donde se conozca exactamente el uso de las tierras, si son para cultivo, industrial, urbano, etc. Entonces, por intermedio de los SIG, también nos permite desarrollar este tipo de trabajos, análisis de redes de agua, desagüe, alcantarillas, mapeo de incidentes. Podemos levantar información geográfica de los lugares en los cuales, por ejemplo, ocurren más accidentes de tránsito y focalizar esos lugares para poder sugerir medidas complementarias como por ejemplo colocación de semáforos, mejorar la señalización vial o si se tendría que hacer alguna corrección en lo que es la vía, etc. Asimismo, la medición espacial, selección de rutas, simulación de transportes, exploración de recursos, modelamiento de geoprocesamiento, análisis topográfico, análisis demográfico, por ejemplo, para conocer dónde se concentra la población en una determinada ciudad y los diferentes estratos socioeconómicos o también índices de violencia, de alcoholismo, etc. Nos puede permitir manejar mucha información sociodemográfica, también los sistemas de información geográfica, análisis de cuenca, inventario de recursos, y aquí tendríamos que incluirle nosotros el manejo y el monitoreo vial de las vías, en este caso de orden vecinal, que es lo que vamos a desarrollar mediante el presente curso.
¿Cómo funcionan los sistemas de información geográfica? Bueno, los sistemas de información geográfica tienen una base de datos de información geográfica precisamente, el cual está vinculado con coordenadas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros podemos tener la ubicación de un pozo de agua, en un determinado lugar, por ejemplo, en una zona como esta, un pozo de agua que está representado por un punto, por ejemplo. Entonces, esta información originalmente se encuentra en una tabla que es una base de datos y que luego se compatibiliza con la representación, que en este caso vendría a ser un punto. Cuando nosotros seleccionamos un objeto dentro del SIG, por ejemplo, si seleccionamos este punto, señalando este objeto podemos conocer los atributos de este punto. Por ejemplo, si habíamos dicho que es un pozo, señalando este punto podríamos conocer la profundidad del pozo, el tipo de agua, si contiene agua o no contiene agua. También podríamos conocer, por ejemplo, el tiempo de abastecimiento que ya ha tenido el pozo y posiblemente la proyección, si se va a agotar o si es un pozo que continuamente se va alimentando por aguas subterráneas, etc. Y al mismo tiempo nos permite relacionar con los elementos que lo rodean. Por ejemplo, este río, que seguramente por filtraciones podría ser que este pozo cada vez se vaya alimentando de agua permanentemente, por lo cual no esté seco en ningún momento. Así que el elemento o los elementos que rodean a nuestro punto de interés lo influencian, lo modifican, y esa es la razón porque el análisis espacial es muy importante. Cuando miramos una información en una tabla de Excel o en un gráfico estadístico o cuando lo leemos en un párrafo, muchas veces no contemplamos los elementos que lo rodean y con los cuales está interrelacionado. Esto de alguna forma nos permite también hacer el SIG, los sistemas de información geográfica. Asimismo, los sistemas de información geográfica nos permiten manejar la información por capas, lo cual significa que no toda la información está mezclada dentro de una misma capa. Por ejemplo, si estamos hablando en temas viales, existe una capa para lo que son las vías propiamente dichas, otra capa para lo que son las obras del drenaje, como podría ser una alcantarilla, cunetas, badenes, zanjas de coronación, etc. Asimismo, puede haber otra capa de señalizaciones, otra capa podría ser del estado de la vía, del espesor del pavimento, y así podríamos seguir sumando capas. Incluso podríamos poner capas adicionales de lo que es información sociodemográfica, como centros poblados, colegios, y podríamos ponerle incluso capas de el relieve terrestre, lo que son curvas de nivel, lo que son ríos, lo que es geomorfología, lo que es vegetación, y así tener un mejor análisis del espacio en donde se encuentran emplazadas nuestras carreteras. Eso es lo que nos permite el SIG. Bien, ¿cómo creamos los datos en el SIG? ¿Cómo generamos la información? Bien, existen varias formas, existen varias fuentes de información. Una de ellas es generar información por medio de mediciones directas en campo con instrumentos como por ejemplo un GPS navegador sencillo, haciendo trekking o haciendo waypoints, marcando puntos de determinadas ubicaciones. Estamos generando información SIG, porque ponemos punto 1, iglesia, entonces hay una información asociada al templo, como por ejemplo su año de construcción, la religión de ese templo, el número de niveles,
el estilo arquitectónico, etcétera, pero también hay una información geográfica que es la ubicación. Así que podemos hacer ese tipo de colección de datos directamente en campo, o también podemos utilizar cartografía existente, sea en papel o sea en formato digital, que esta es georreferenciada mediante un programa SIG, como puede ser QGIS o como puede ser ArcGIS, para digitalizar cada uno de los elementos, como por ejemplo este círculo que seguramente está representando un coliseo o algo parecido, y convertir esa información en un elemento shape que nosotros podemos ya manejar con información, con tablas y asignarle valores. Otro método actualmente es el uso de los drones, con los cuales, como sabemos, se pueden generar lo que son los ortofotomosaicos, que son imágenes georreferenciadas, las cuales podemos extraer información, por ejemplo, según nuestro interés, construcciones, vías, representaciones geomorfológicas, movimientos de masas de suelos, etc. Se puede realizar mucha extracción de información proveniente del uso de los drones por intermedio de la aerofotogrametría con drones. Asimismo, otra fuente importante de información para el SIG es las imágenes satelitales. Cada vez que usamos imágenes satelitales, tenemos la posibilidad de digitalizar información que nos interese y poder utilizarla dentro de nuestros proyectos, ya que también se puede utilizar como si fuera una imagen de la cual nosotros podemos visibilizar vías, podemos visibilizar áreas boscosas, podemos extraer información del relieve y mucha información hidrográfica, etc. Así que estas serían las principales fuentes o las principales formas en cómo creamos información o cómo creamos datos dentro del SIG. Una vez que estos datos están creados, ¿cómo los representamos dentro de nuestro esquema de trabajo de sistemas de información geográfica? Muy bien, acá tenemos el mundo real. Cuando tú sales fuera de tu casa y ves la pista, las veredas, una banca, una tienda, un semáforo, ese es el mundo real que conocemos, o si nos encontramos en el campo o donde nos encontremos. La forma en que representa el SIG el mundo real es básicamente dos formas. Uno lo puede hacer mediante raster y otro mediante vectores. Los vectores pueden ser puntos, como por ejemplo la representación de un árbol, de un poste, de un pozo. Pueden ser líneas, que vendrían a ser la unión de puntos, y las mismas que pueden representar cotas, pueden representar líneas eléctricas, vías terrestres, canales, vías férreas, etc. Y también pueden ser mediante polígonos, que nos va a permitir representar, por ejemplo, viviendas, construcciones, lagos, áreas boscosas, o delimitar el área de nuestro interés según nuestro tema de estudio. ¿Sí? Y la otra forma de representar o de manejar la información en el SIG es mediante raster. Un raster es un tipo de archivo que tiene información almacenada en cada celda, con un único valor para cada celda. Tiene información, es una imagen, por ejemplo, cuando ustedes ven una fotografía y la acercan, empiezan a ver lo que se llaman los píxeles, e igualmente lo que son los archivos raster manejan este tipo de información en la forma de píxeles. Por ejemplo, cuando un dron hace un levantamiento y genera un ortomosaico, esa imagen tiene miles o millones de píxeles, millones de cuadraditos, en los cuales, por ejemplo, está almacenada información de su ubicación,
de su elevación, o si se utilizan otros sensores, incluso podría haber información de refractancia de la luz o de infrarrojos, rayos X, etcétera, de acuerdo al sensor que se esté utilizando para el levantamiento. Precisamente aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser un archivo raster. Tenemos una imagen satelital que ha sido modificada, ha sido trabajada las bandas y han sido modificadas, y la información que se contiene es principalmente en cada píxel. Aquí se está maximizando un poco el tamaño de las píxeles, obviamente es a un nivel mucho menor, y el tamaño del píxel determina la resolución de la imagen. En cuanto más pequeño sea el tamaño del píxel, en el orden de los centímetros, por ejemplo, como en el caso de los drones, que se pueden tomar ortofotomosaicos con valores de píxel de 1 centímetro, por decir, o incluso menos, entonces cada píxel va a ser capaz de ser medible en esa medida, y los elementos van a ser más fácilmente reconocibles. Es por eso que una imagen satelital va a ser menor en cuanto a la resolución a un ortofotomosaico generado por un dron, por la misma distancia a la que se ubica el satélite. Bien, acá tenemos la representación de lo que vendrían a ser los vectores en el SIG. Precisamente tenemos puntos, en este caso que están representando árboles, y a cada uno de ellos se le ha asignado un ID para poder añadir información, por ejemplo, de su altura, del diámetro del tronco, y así poder tener un control posiblemente de su crecimiento. Asimismo tenemos las líneas, en este caso representan ríos, en el que tenemos básicamente dos, que vendrían a ser estos dos, uno de longitud de 35 y otro de 5.2. Cuando vemos la información de esta forma, sí podemos tener una idea, pero mirarlo y visibilizarlo de esta forma nos da una idea más directa, y lo cual, asociado a esta información, nos da casi el panorama un poco más claro, más analítico, que nos va a permitir analizar muchos aspectos de nuestro interés. Igualmente acá tenemos el tema de polígonos en el SIG. En este caso está representando un lago. Acá tenemos información asociada en cuanto a su superficie en kilómetros cuadrados, en cuanto a la profundidad máxima del lago, y asimismo podríamos comparar esta información con la información de otros lagos cercanos o de otros lugares, o incluso con las épocas de precipitación para ver los niveles de ascenso o descenso del lago, etc. Muy bien, eso ha sido todo por este tema de sistemas de información geográfica.